Días para todos los asistentes a este segundo día de nuestras actividades profesionales. Muchas gracias por contar con nosotros. Ustedes son la razón de ser de nuestra organización. Nosotros les podemos decir, cuenten con nosotros desde 1, 2, 3, hasta siempre. Ese es el regalo que le podemos dar. Recuerden que deben pasar las preguntas por escrito. Pues estas preguntas, si hay tiempo para atenderlas en la primera parte con respecto a la exposición de la doctora Ángela María Mesa Londoño, pues serán atendidas. De no ser posible, pues destinaremos al final de las 11:30 de la mañana un horario especial para darle gusto a todos ustedes en esas inquietudes. Entonces, en la primera parte del día de hoy estará con nosotros la doctora Ángela María Mesa Londoño. Ella es contadora pública de la Universidad de Medellín, egresada de la Escuela de Planeación Tributaria 11ª promoción de Gil Gómez, diplomado en Normas Internacionales e Información Financiera, INIAS, conferenciante en los eventos de la firma Gil Gómez, firma a la cual está vinculada desde el año 2004, con amplia experiencia en aspectos tributarios, contables y reportes de información exógena, asistente y colaboradora de la edición del Manual de Retención de la Fuente de la firma Gil Gómez y Compañía SAS. Entonces, sin más preámbulo, los dejo en manos de la doctora Ángela María Mesa Londoño, que va a estar con nosotros de 7 a 9 de la mañana. A las 9 hacemos el descanso, reiniciamos a las 9:30 hasta las 11:30 y luego un set de preguntas de todos los temas vistos en el día de hoy. Ángela María, muchos éxitos, el público es tuyo. Gracias, Hildebrando, por esa presentación y por encomendarme a todas estas personas que buscan cada día aprender un poco más de esta profesión. El día de ayer fue un día muy rico en experiencias y en contar qué había pasado durante este año 2020 tan especial por el COVID respecto a los aspectos normativos expedidos durante esta pandemia y todas las normas que nos competen para poder nosotros identificar en nuestras organizaciones cómo estamos frente a esas realidades. Hoy también va a ser un día muy rico porque vamos a tratar ahora en la mañana unos temas puntuales de facturación y un memorando de cierre especial para las personas jurídicas, y después del descanso Hildebrando tratará personas naturales y las normas diferentes a las expedidas en el marco del COVID que tienen implicaciones tributarias. Para iniciar con este evento, les quiero compartir un texto. Y dice así: el león y el caballo. El caballo se había escapado de su establo y galopaba libremente por el campo, cuando de repente se encontró con el león, acostumbrado a vivir solamente en contacto con los animales de la granja. El caballo nunca había visto un animal semejante. Al león le pasaba lo mismo, pues el hombre casi nunca llevaba el caballo al territorio del rey de los animales. El león se detuvo cuando vio al caballo. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy el rey de los animales, respondió el caballo. Su respuesta contrarió al león. ¡Qué atrevimiento!, rugió. Yo soy el rey de los animales. Pues no, relinchó el caballo. ¿Cómo?, gritó el león. Yo soy el rey de los animales, replicó el caballo, porque soy el más fuerte. Vas a tener que demostrarlo si no quieres que te devore, dijo el león. No hay ningún problema, dijo el caballo. ¿Ves esa roca? Yo puedo hacer que le broten chispas al golpearla con una de mis patas. Yo también, aseguró el león, que a veces decía fanfarronadas. Hazlo, dijo el caballo. El león
se acercó a la roca, levantó una de sus patas delanteras, preparó sus músculos y golpeó la piedra con todas sus fuerzas. No brotó una sola chispa. Volvió a ensayar varias veces, pero fue en vano. Mira lo que voy a hacer, relinchó entonces el caballo. Se volvió de espaldas a la roca y comenzó a darles coces. Sus cascos cerrados golpearon la dura superficie y saltaron 1000 chispas. Esto impresionó muchísimo al león, el cual creyó haber presenciado un verdadero prodigio. Pensó que en realidad él no tenía talla para enfrentarse con el caballo y rápidamente emprendió la fuga. Cuando conocemos nuestro propio valor, no tenemos dificultad en aceptar la importancia de las personas. Sabemos que todo ser humano es valioso, así haga más cosas o logre más metas. En el caso contrario, a veces las personas realizamos acciones para sentirnos más importantes que otros y muchas veces nos creemos ese cuento. A veces nos impresionamos con lo que los demás hacen, olvidando nuestras habilidades y opacándolas por aquello mismo que vemos. Que en nuestro proyecto de vida, una autoestima sana nos ayude a desarrollar lo mejor de nosotros mismos para compartir con los demás. Entonces, ustedes el día de ayer debieron haber recibido 2 envíos. Un primer envío que era la sección que vamos a ver ahora en la mañana y un segundo envío que consta de varios archivos, que es la sección que van a ver después del descanso. En esta primera parte de la mañana, como ya lo dije, vamos a atinar a un tema que está pues dentro del volante, que tiene que ver con las novedades en facturación electrónica y todos los controles que tenemos que hacer nosotros como soportes o a los soportes para efectos de ¿qué? De 2 cosas muy importantes. Una, para la aceptación de costos y deducciones, porque ya sabemos pues que la norma empezó a involucrar unos limitantes que más adelante desarrollaremos. Y otro para el tema de devoluciones automáticas. Cabe decirles que vamos a hacer un análisis de la resolución 42. Es una resolución muy grande. Vamos a tocar unos puntos especiales que nos van a dejar en claro muchas situaciones para aplicar en este año y en los años venideros. No va a ser un detalle pues concienzudo, sino lo más importante que creo necesitábamos conocer en el marco de este seminario. También miraremos una parte de qué efectos tienen esos controles de costos, gastos y deducciones, diciendo que si dentro de aquí del público existen personas que son asistentes a nuestros paneles, que sé que con seguridad hay y son miembros del Club de Tributaristas y durante este año, más especialmente en los últimos 2 meses, nos han hecho preguntas de cómo aplicamos esos límites. Les quiero pedir el favor que borrón y cuenta nueva. La vida es cambiante, el conocimiento es cambiante y el conocer las normas nos invita a volverlas a repasar y tomar posiciones diferentes en muchas realidades. Hoy vamos a ver una posición analizada y le daremos los fundamentos a esos limitantes. Lo primero que tenemos que mirar es que respecto al mundo de la facturación, ha sido un mundo muy sonado, ha sido un mundo que normativamente se ha expedido una cantidad de resoluciones y este año 20 no fue la excepción. Y vamos a mirar, la primera resolución o la primera norma que tenemos que ver antes de la resolución 42 es un decreto reglamentario que se expidió por allá el 5 de marzo por la tarde. Ese decreto reglamentario es fundamental para saber todo lo relacionado con la facturación. Yo me voy a atrever, ustedes tienen el material, entonces en partes voy a proyectar y en otras no voy a proyectar, pero vamos a seguir el hilo conductor del material. Este decreto pasó, digamos, en una parte casi que desapercibido. Uno diría, bueno, es un decreto, falta como la aplicación, pero nos tenemos que ir a ver cuál es la esencia de ese decreto. Y ese decreto reglamentario, como bien lo tienen ahí en su primera imagen, tiene 7 puntos muy importantes a tener en cuenta. Y es que este decreto reglamentario reguló todo el mundo de facturación y los documentos equivalentes.
La facturación ya venía regulada desde el 2015, empezaron a hablar de facturación y resoluciones, pero el decreto aterrizó todo. Y también dijo, vea, esto es lo que queda en el mundo de los documentos equivalentes y en el mundo de los documentos soportes, esto que está contenido acá. Entonces, miramos ese decreto y decimos, hay una historia que se dividió. ¿Qué existía antes del decreto 358 y qué quedó a partir de la expedición del decreto 358, que empezó su vigencia el 6 de marzo? En este decreto fue que empezaron a hablar de ese documento soporte en adquisiciones no efectuadas a no obligados a facturar o expedir documento equivalente. También en este decreto, la norma dijo, vea, antes de este mundo existía usted, el que estaba obligado a facturar tenía la posibilidad de hacerlo a través de factura, que podía ser electrónica o papel, documentos equivalentes o documentos sustitutivos, que eran unas entidades, por ejemplo, los recibos de pago de las matrículas, las entidades no contribuyentes no declarantes, estos conjuntos residenciales, todos esos tenían unos documentos que servían como el documento soporte en la transacción. Esta norma dijo, paremos en seco, no va a quedar sino dos mundos, facturas de venta y documentos equivalentes. Y le dio un tránsito, le dijo, es que como vamos a eliminar todos estos documentos sustitutivos, la gente los tendrá válidos hasta que comience la implementación, su calendario propio de facturación electrónica, hasta ahí estarán vivos esos documentos. ¿Por qué? Porque de tajo no podía decir, no, pierden validez y entonces, ¿qué hace la gente para soportar sus operaciones? Nosotros toda nuestra historia, desde el año 1997, que se expidió el decreto 3050 del 97, aquellos costos, gastos, deducciones e impuestos descontables los teníamos que soportar cuando la persona, el que nos estaba vendiendo el bien o prestaba el servicio, no estaba obligado a facturar, no lo hacía, nosotros teníamos que soportar esa operación con un documento soporte, que era el decreto 3050 del 97, lo regular, donde se identificaba quién me está prestando, quién soy yo, cuál es la operación, la fecha y el valor, así de simple. Después, en el año 2003, la norma hizo un poquito más alarde allá y dijo, hay otro documento soporte, pero este del decreto 522 lo van a expedir quienes sean responsables de IVA. O la norma decía, los de régimen común, hoy responsables de IVA, van a expedir este documento con las mismas condiciones del 3050 del 97, pero que este documento, el artículo tercero del 522, era especial para soportar el costo gasto deducción cuando existía retención de IVA aplicada a los que eran régimen simplificado. Entonces teníamos dos mundos. La norma vino y nos dijo, no señores, eso ya no vale. Esos dos mundos que usted tenía para soportar esas operaciones no son válidas. No son válidas a partir de qué fecha? Del 6 de marzo. A partir del 6 de marzo usted me tiene que expedir un documento que en teoría contiene las mismas condiciones que tenía lo establecido en el artículo tercero del 522, pero que le dijo, ojo, este documento tiene un nombre especial y este documento se llama el documento soporte en adquisiciones efectuadas a los no obligados a facturar o expedir documento equivalente. Entonces, desde marzo 6, nosotros debimos haberle cambiado el nombre a ese documento. Y también dijo la norma algo, este documento, a partir de esta fecha, hay que conservarlo en físico, porque mañana va a ser electrónico, mañana me lo van a transmitir, mañana va a estar en los servicios informáticos electrónicos. También, ¿qué importancia tiene este decreto 358? Y es que desde por allá nos dijeron, vea, pare, a partir del 2 de noviembre, el documento POS no servirá como soporte de costos, gastos e impuestos descontables. La norma no dijo a partir del 2 de noviembre, sino que dijo, hasta el 1 de noviembre es válido el POS como soporte de costos, gastos e impuestos descontables. El POS tiene vida y todavía sirve para yo, vendedor, realizar mi operación, soportar mi transacción de venta. Pero para el adquiriente, necesariamente, y vamos a ver, tiene que decirle, no, yo necesito cambiar ese POS por una factura. ¿Y en cuál mundo? En la factura electrónica de venta hoy para poder soportar costo, gasto, deducción. También ese decreto 358 trajo algo. Trajo dos normas que están ahí dentro de la diapositiva o dos puntos en la parte final, en esta partecita,
¿Y qué dijo? Vea, vamos a establecer un sistema técnico de control de tarjeta fiscal que está pendiente de reglamentar. ¿Qué es esto? Es como un chip que le colocan a los sistemas operativos donde se realizan las transacciones económicas para que esa información de ese sistema llegue en tiempo real a la DIAN. Este sistema de control de tarjeta fiscal o control de tarjeta fiscal estuvo vigente hace un tiempo, en el 2010, y fue para unos sectores en especial, el comercio al por mayor y al de tal. Entonces le decía, hay que involucrar este sistema técnico, eso tenía unos costos, había que implementarlo, unas condiciones, colocarlo ahí y ya la información le llegaba en tiempo real a la DIAN. Hoy está pendiente de reglamentar. ¿Por qué es importante saberlo? Porque no sabemos si mañana, dentro de 15 días o en enero, la DIAN ya saque la norma y nosotros tengamos que estar así con ojitos a mirar si a nosotros nos corresponde hacer este proceso de implementación. También, ¿qué dijo ese decreto 358? Vea, señores, existen unos documentos equivalentes que quedaron vigentes, ahorita los vamos a mirar, pero mañana todos los documentos equivalentes van a ser unos documentos equivalentes electrónicos y van a tener que, al ser electrónicos, se transmiten a la DIAN y se le dio un plazo a la DIAN para establecer esto, que fue hasta junio 30 de 2021. En junio 30 del 2021, la DIAN nos tendrá que decir algo respecto a todos estos documentos electrónicos equivalentes. Ella nos tendrá que decir, ya está el proceso de implementación. Entonces entramos en materia de algo muy importante y es esa bendita resolución 0042 del año 20, que salió por allá en mayo de este año. Una resolución muy grande. Es una resolución, ustedes tienen ahí en la parte final, que consta de 766 páginas, pero solo hasta la página 86 es el marco normativo, es decir, tiene un anexo técnico súper grande, el experto. ¿Por qué tiene un anexo técnico? Porque todo lo que se había hecho antes en factura electrónica migró a este nuevo modelo, factura electrónica con validación previa. Hicieron una compilación y dijeron, así quedan todas las especificaciones. Entonces, esos expertos, nuestros operadores tecnológicos y los expertos en sistemas son los que se van y miran esa resolución desde el artículo 87, desde la página 87 mejor hasta la 766. Nosotros analizamos hasta la página 86, que es como el marco de referencia normativo. Pero esa resolución es tan grande y llegó a estableción, vea, existen unos sistemas de facturación y nos define cuáles son los sistemas de facturación que quedan vigentes para los obligados a facturar. También le está diciendo, hay un mundo importante que se llaman los proveedores tecnológicos. Entonces incorporó quiénes son los proveedores tecnológicos, cuáles son sus condiciones, cuáles son sus obligaciones, cómo pueden acceder, todo. También a través de esta resolución estableció por allá en los artículos 57 a 61 el RADIAN, que es el registro de la factura electrónica como título de venta, teniendo ahí como que el administrador de ese RADIAN va a ser la DIAN, y que esa factura electrónica, para que sea un título de venta, tiene que ser que esté realmente validada, aceptada por la otra persona, que no esté cancelada, que dentro de la factura esté especificado el plazo del pago y el lugar donde se va a pagar, y que no esté limitado su circulación en el mercado. Entonces, en esas normas, quien quiera saber un poquito más, se ubica en el artículo 57 y 58 en adelante para mirar ese tema de RADIAN, la factura electrónica como título valor que lo podemos negociar en el mercado. También, ¿qué nos trae esta resolución? Esta resolución fue la que nos dijo, nosotros en factura electrónica veníamos en un reencuentro desde el 2015, el decreto 2242, después una resolución 55 en el 2016, y cada vez salía un calendario de implementación. Con este nuevo director de impuestos, cuando se posesionó, ya íbamos a salir en factura electrónica, y dijo, no estamos preparados en el 2018, no, venga, hagámoslo despacio, con calma. Entonces teníamos varios calendarios que perdieron vigencia cuando la norma cambió. Entonces la DIAN tenía que pedir un nuevo calendario para implementar la factura electrónica. Entonces este nos trajo el calendario en esta resolución 42, un calendario en el cual clasifica esas fechas de ingreso de acuerdo a los códigos SIU, y en la mayoría por los dos primeros números del código SIU y otros grupos por 3 dependiendo del volumen del grupo.
por ejemplo, los de comercialización, que son volumen grande, eso los clasificó por los 3 primeros códigos del SIU. También, ¿qué hace esta resolución? Dicta otras disposiciones que tienen que ver con todo el tema de facturación, de numeración, cómo hacer el proceso, todo. Hasta ahí es esa resolución 42. Entonces, es una resolución rica en contenido. Respecto al calendario de implementación, que es importante tenerlo en cuenta, esta resolución nos estaba diciendo, vea, como fecha máxima para entrar en vigencia en facturación electrónica, todo el mundo, el rango más grande se va 1 de noviembre del 2020, es decir, ya fue. También dentro de este calendario, la norma establecía como que registrarse desde antes, mucho antes de la fecha máxima para entrar en vigencia la factura electrónica. Quien no lo hizo, eso no tiene sanción. No registrarse no implica ninguna sanción. La sanción ya empieza a contar como el contador a partir de la fecha máxima, teniendo en cuenta pues si no existen unas condiciones que uno pueda soportar que no le permitieron entrar en factura electrónica, unas condiciones técnicas y tecnológicas. Pero todo el mundo ya sabíamos, 1 de noviembre del 2020, hasta allá nos tenemos que ir en factura electrónica. Y también dentro de ese calendario de implementación quedó establecido un calendario de implementación permanente. ¿Qué significa un calendario de implementación permanente? La norma le está diciendo, vea, es que hay unos sujetos que son nuevos, obligados a expedir factura electrónica. Y yo, ¿cómo le voy a decir usted nuevo, entre ya en el mundo de factura electrónica? No, yo le tengo que dar la posibilidad de que usted tenga un rango, como un tiempo de gracia. Entonces estableció ese tiempo de gracia en 2 meses. ¿Para quién? Yo, siendo no responsable, me vuelvo responsable, o una empresa nueva, yo apenas voy a entrar en el mercado, ¿cómo va a hacer una implementación de factura electrónica si todavía no sé siquiera voy a vender? ¿Cómo va a ser el asunto? O los que se acojan al régimen simple, como los que se acojan al régimen simple tienen que facturar electrónicamente, la norma le dijo, usted se acoge y tiene 2 meses después de que cumplió esa condición de acogerse para entrar en la facturación electrónica y hacerme todo el proceso. Hasta ahí íbamos muy bien y todos teníamos la fecha clara. Pero el gobierno nacional, a petición de determinados sectores, dijo, hay unos que les tengo que dar un tiempito más para poder que entren en factura electrónica. Y esos están contemplados en 2 resoluciones. La resolución 094 del 30 de septiembre de este año y la resolución 099, que es del 30 de octubre. Tienen un mes cada uno, 30 de septiembre y 30 de octubre. En la 094 le dijeron, vea, todas las entidades del Estado, del orden nacional y territorial, tendrán como fecha máxima para entrar en factura electrónica el 1 de diciembre. Entonces le dijeron, ustedes Estado, todos también van a empezar a facturar, porque es que es obligación para todos. Muchas entidades del Estado no tenían la obligación de facturar. Entonces le dijeron, ustedes entidades del Estado van a facturar electrónicamente como los demás, pero les vamos a dar un placito que es el 1 de diciembre. Y también le dieron un plazo especial a un sector, que es un sector muy sensible por el mismo sector, por el hecho de acoger a todos sus proveedores, ellos mismos, la informalidad o las distancias del campo. Entonces dijeron, vea, el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que están ubicados en los códigos SIU, en esas denominaciones, en esos 2 dígitos, 01, 02 y 03, tendrán como fecha máxima para llegar a factura electrónica el 15 de diciembre. Entonces ellos están ahí pendientes de esto, todavía tienen un placito adicional. Entonces, ¿ahora qué pasa? Yo siempre, frente a la obligación de facturar, yo tengo que mirarme en 2 mundos que están esquematizados en esa diapositiva. Y es el mundo de o yo soy vendedor o yo soy el comprador. Entonces, si yo soy el vendedor obligado a facturar, tengo unas posibilidades, o si no estoy obligado a facturar. Y si yo soy el comprador, tengo que mirarme frente a esa obligación del vendedor. Entonces, en el primer mundo está que yo vendedor tengo que facturar electrónicamente. Entonces, doy una factura de venta con validación previa. Y el comprador recibe esa factura de venta con validación previa. Yo vendedor tengo la opción de expedir un documento equivalente. Miraremos ahora cuáles documentos equivalentes. Entonces yo expido un documento equivalente, el comprador recibe un documento equivalente y ese es el soporte de su transacción.
También yo puedo vender en unos casos especiales o expedir mejor un documento que soporte la venta en unos casos especiales que se llaman la factura de talonario o papel. Y que el comprador recibe esa factura de talonario o papel y es válida en los casos que miraremos. También existe la posibilidad que yo, el vendedor del bien o el prestador del servicio, no estoy obligado ni a un mundo ni al otro, todavía no cumplo las condiciones, entonces yo expido un documento que soporta esa operación de compra o prestación de servicios, que nada tiene que ver con el mundo de factura ni documento equivalente. Entonces yo expido ese documento que no tiene pues como condiciones mínimas, se va dando pues por la realidad, debe establecer pues por lo menos quién es usted, cómo se identifica y qué está prestando. Y entonces yo adquiriente, comprador, llego y miro, usted no está obligado a expedir factura ni documento equivalente. Entonces usted me está haciendo el favor de decirme que yo por usted tengo que hacer un documento soporte en adquisiciones efectuadas a los no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Entonces ya desde ahí me está dando la realidad. Entonces, ¿yo qué tengo que saber hoy? Yo tengo que saber hoy quién es el que está obligado a facturar, quién no está obligado a facturar, para cuando yo esté frente a ellos, yo esté ojito, usted no está obligado a facturar, entonces yo ya sé que tengo que internamente tener un mecanismo dentro del manual de funciones o dentro de los causadores y decirle, vea, si le llegó este documento de así, usted ya se tiene que ir a hacer el documento soporte en adquisiciones efectuadas a los no obligados a facturar o expedir documento equivalente. Desde ahí yo tengo que ir al mundo de mirar quién es. ¿Quién es usted? Y entonces la norma, la resolución que es la que estamos viendo y dentro del estatuto tributario, el artículo 615, me está diciendo o está contemplando quiénes son esos que están obligados a qué, a expedir factura de venta y documento equivalente. Esos son los dos sistemas de facturación que existen hoy, factura de venta y documento equivalente. Entonces la norma le está diciendo, vea, hay un mundo grande. ¿Quiénes están obligados a expedir factura? Todo el que sea responsable de qué, o del IVA o del Impuesto Nacional al Consumo. ¿Por qué? Porque es que es responsable, como es responsable del IVA, el IVA tiene que constar en una factura de venta, tal como lo dice el artículo 511 del Estatuto Tributario. Entonces, él, por su naturaleza, ya me tiene que facturar. El del Impuesto Nacional al Consumo, igual. También me está diciendo la norma, hay otros obligados a facturar. ¿Quiénes son? Los comerciantes, los importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales. La norma también dice, por allá en esa resolución del artículo 6, vea, y fue un control que trajo el gobierno nacional porque él quiere mucho el régimen simple y la forma de saber si usted cumple todo, le dice, no, es que usted ya está obligado a facturar, todo el que se acoja está en el régimen simple para yo tener aquí el control de sus topes y todo. Le dijo, usted régimen simple está obligado a facturar. También hay otro mundo especial que por control y según lo establecido en el artículo 618-2 del Estatuto Tributario, que corresponde al mundo de los tipógrafos y litógrafos, así no sean responsables del IVA, la norma le dijo, usted tiene que facturar. ¿Por qué? Porque así tiene un control adicional la administración de impuestos. Y hay un mundo grande que es este, que está diseñado pues aquí en esquemas como punteado, que es el que tenemos que analizar un poquito más en detalle y que hace referencia a quiénes, a todas las entidades o personas que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o que más, o que enajenen bienes, productos de la actividad agrícola o ganadera. Pero ¿qué importa de ellos? No importa, o es decir, es independiente de su calidad de contribuyente o no contribuyente. Entonces, por acá se van las fundaciones, las entidades y todo, que estén obligadas a expedir factura o documento equivalente cuando estamos frente a una venta de bienes o prestación de servicios. Entonces, aquí está el mundo grande. Pero, ¿qué le está diciendo la norma también? Eso es un potencial muy grande. Pero dentro de estos que cumplen cualquiera de estas condiciones, que sean comerciantes, ejercen profesiones liberales o presten servicios inherentes a ellos o enajenen bienes, productos de la actividad agrícola o ganadera, hay unas excepciones. No todo el que está ahí está obligado.
Esas excepciones, ¿en dónde están contempladas? Normativamente están en el artículo 616.2 del estatuto, que dijo en términos pues textuales que los de régimen simplificado no están obligados a expedir factura, hoy son los no responsables. En estos incisos, el inciso cuarto del parágrafo segundo y el parágrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario, que quienes están ubicados ahí, los prestadores de servicios desde el exterior, no están obligados a facturar. Y dentro de este parágrafo tercero del artículo 437 es muy importante que ahí se establecen las condiciones para yo ubicarme como un no responsable frente al IVA. Entonces, si soy no responsable, no estoy obligado a facturar. También le están diciendo la norma, hay otros que no están obligados a facturar, que están en el artículo 512-13 del Estatuto Tributario, que en el artículo 512 estamos frente al mundo del impuesto nacional al consumo. Entonces, aquí haciendo paridad, si el que es no responsable de IVA no está obligado a facturar, el que es no responsable del impuesto al consumo, que tiene que cumplir apenas dos condiciones, tampoco está obligado a facturar. Y como si fuera poquito, la norma le dijo, es que hay otros que no están obligados a facturar dentro de este mundo y están normativamente en el DUT en estos artículos. Vamos a mirar, en términos generales, quiénes son esos no obligados a facturar, que la resolución también nos lo trae. Y el Estatuto Tributario los contempla dentro del artículo 616.2, está diciendo quiénes son los no obligados a facturar, y el artículo séptimo de la resolución 42. ¿Qué nos está diciendo esta norma? Vea, hay varios grupos. Estos son, tenemos 8 grupos de no obligados a facturar. Empieza por uno general, que todos conocemos. Vea, los grandes, los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento, ellos no están obligados a facturar porque ellos tienen sus documentos propios, sus operaciones, están en ese grupo de no obligados a facturar. Hay otros que no están obligados a facturar, que pareciera que hicieran actividades similares a los de los bancos, pero tienen otra mezcla, que ¿quiénes son? Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados. Pero muy importante, la norma le dijo a estos, en relación con las operaciones financieras que realicen. Es decir, si ellos realizan otras operaciones distintas a las financieras, no están cobijadas por la norma de no obligados a expedir factura. Que si el fondo de empleados empieza a comercializar bienes, entonces él tendrá que expedir una factura o documento equivalente por esa comercialización de bienes, porque la norma le dijo, pare, usted no está obligado a facturar nada más en relación con las operaciones financieras. Distinto al mundo de los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento, que ellas para todo lo que hagan no están obligadas a expedir factura de venta o documento equivalente. La norma también vuelve y nos repite, vea, hay un punto 3, hay unas personitas que no están obligadas a facturar, vuelvo y lo recuerdo, y entonces está en el parágrafo 3 y el 5 del artículo 437. El parágrafo 3 del 437 ya lo vimos, pero recordemos, son las condiciones para yo clasificarme como no responsable del IVA. Entonces vuelve y le dice la norma, el no responsable del IVA no está obligado a facturar siempre y cuando cumpla todas las totalidades. Y en este parágrafo 5, la norma, esta reforma trajo una norma especial y dijo, vea, hay unas personas naturales que prestan unos servicios grabados con el IVA. Pero, ¿qué de especial tienen estas personas naturales? Que los servicios los prestan a las entidades del Estado o contratos con el Estado. Entonces la norma le dijo, vea, usted, persona natural, por servicios personales con entidades del Estado, se me vuelve responsable del IVA cuando cumple un tope, pero ese tope va a ser distinto al tope en ingresos únicamente, el tope en ingresos a los de los no responsables normales. Los no responsables normales tienen un tope en ingresos de 3.500 VT, pero a esto del parágrafo 5 del artículo 437, la norma le dijo, usted, prestador de servicios con el Estado, su tope de ingresos es 4.000. Entonces usted puede hasta 4.000 VT prestar servicios al Estado sin ser responsable del IVA. También vuelve y dice la norma, esta compilación del
de la resolución y el articulado del DUT, otra vez, los no responsables del impuesto al consumo. ¿Quién más nos está diciendo la norma que no está obligado a facturar? Las personas o las empresas constituidas mejor como personas jurídicas o naturales que presten servicio de transporte público, urbano o metropolitano de pasajeros. ¿Con cuál actividad o en relación a qué? A esas actividades de transporte público, urbano o metropolitano de pasajeros. Si realizan otras actividades, no están enmarcadas dentro de esta norma, estarían obligadas a facturar. También le está diciendo, vea, hay otro grupo importante de personas que no están obligadas a facturar, que son aquellos que están vinculados por una relación laboral, legal o reglamentaria, y los pensionados, ¿en relación con qué? Con esos ingresos que se deriven de esas actividades. También muy conocidos por nosotros. Hay unos no obligados a facturar, que nada tienen que ver con el aspecto del IVA, es decir, realizan actividades que no pasan por el mundo del IVA o pasan siendo unas actividades excluidas que nada tienen que ver con IVA. Y le dijo la norma, quienes únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no grabados con el IVA hasta las 3.500 UET de los ingresos no están obligados a facturar. Cuando usted supere las 3.500 UET en el año o en el año anterior, así esté prestando o vendiendo un bien excluido de IVA o un servicio no grabado, usted ya es un obligado a facturar en cualquiera de los dos mundos existentes hoy, o factura de venta o documento equivalente. Y la norma vuelve y replica. ¿Quiénes más no están obligados a facturar? Los prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de los servicios electrónicos o digitales. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes en esta diapositiva que les estaba proyectando no tienen la primera parte, que es como la imagen, el gráfico, porque esta surgió de un repaso ayer, que se me había quedado como desapercibido. Entonces, ya la norma nos dijo quién es el obligado, quién es el no obligado, pero ¿dónde están los que ni estando obligados a expedir lo quieren hacer por control? Que dijo, no, es que yo quiero que se me vea pues como más bonita la transacción para que la gente me vea más elegante, entonces yo quiero expedir una factura. Entonces la norma hoy le está diciendo, vea, todo el que sea voluntario, por eso el muñequito levanta así como la mano, el que diga yo quiero facturar, usted voluntario en facturación, ya se tiene que ir el mundo de factura electrónica y así lo dice la resolución, se tiene que ir para este mundo de factura electrónica como voluntario. ¿Qué vamos a ver a continuación? Y ustedes tienen varias diapositivas con el tema, no vamos a detallar punto por punto, sino que quería presentarles cómo son los requisitos de la factura electrónica de venta que están incorporados en el artículo 11 de la resolución 42 frente a los requisitos que ya todos conocíamos del artículo 617 del Estatuto Tributario. ¿Qué de especial trajo esta resolución? Y me pareció muy atinado en el tema de requisitos, porque la resolución empieza diciendo, teniendo en cuenta el literal A del 617, teniendo en cuenta el literal B del 617, teniendo en cuenta el literal G del C, entonces le está diciendo, esos requisitos están válidos, pero yo los extiendo, hay que colocarles un poquitico más para poder que esos requisitos sean válidos frente a la factura electrónica. Entonces vamos a mirar cuáles son esos requisitos de ese mundo. Dentro del primer requisito, en factura normal, estábamos diciendo, hay que entregar el original, ya vamos a ver más adelante en el punto 7, que hoy con el mundo de factura electrónica, esa obligación se cumple cuando ya el otro les llega al correo o la representación gráfica, sí o sí, usted ya tiene su factura, que es el original. ¿Qué es importante? Estos requisitos del 617 son los requisitos que debe cumplir ¿quién? El que es el vendedor. Estos son los requisitos para el vendedor. Están establecidos en el artículo 617. Y la norma llega y dice uno muy importante, no lo resalté, pero aquí lo vamos a mirar. Vea, esa factura ya a partir de esta resolución 42 o a partir mejor del momento en que usted cumpla con el calendario de implementación, con las fechas establecidas para su código, esa factura tiene que tener un nombre y ese nombre es factura electrónica de venta.
ahí tiene que ser denominada esta factura como factura electrónica de venta. Entonces ya nos cambia este requisito del literal A. Hay otro requisito, estos quedan igual, no hay ningún problema. Hay otro requisito muy importante que generó un cambio y es bueno porque a veces cuando nosotros estamos dentro de las operaciones económicas no tenemos la posibilidad de que ese que está haciendo la operación nos cuente toda la historia, ¿cierto? Él no nos cuenta toda la historia o no nos da todos los datos de quién es él. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en el mundo electrónico con eso? Entonces, la norma estableció, para dar cumplimiento al literal C del artículo 617, que es el literal C que decía, vea, esa factura de venta tiene que tener apellidos y nombre, razón social y NID del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA. La discriminación del IVA, pues esta parte se sigue cumpliendo. Pero lo importante en este punto, con el literal C, es esa descripción de quién es el adquiriente. Entonces, la norma nos está permitiendo tres opciones nos permite la norma, y por allá tiene un parágrafo algo. Entonces, la norma nos está diciendo, vea, si usted está frente a ese adquiriente, y el adquiriente le da el NID, o sea, le da el root, que es el NID, la información de root del NID, usted todo lo que me va a decir de ese tercero está ahí en ese documento root. Entonces, usted me da todos los datos, la dirección que aparezca ahí con ese tercero. Si ese tercero no le da root, usted no lo tiene por alguna circunstancia, dígale a ver si por lo menos le da el número de cédula, la identificación, los apellidos para usted saber quién es y poder elaborar su factura de venta. Y la norma le dice, hay otros casos que la gente no cuenta nada, no quiere saber que yo soy el adquiriente por cualquier circunstancia, para que no sepan topes, para que no conozcan de él. Y esto nos salvaba mucho cuando estaban los documentos o las facturas por computador que decían el NID 22, porque mucha gente lo ubicó como norma de decir, no, general, en un NID general lo colocó ahí y no hay ningún problema. Pero en la factura sí había que identificar quién era. Otros colocan ventas al público, cualquier cosa. Entonces la norma le dijo, no, si él ni siquiera le entrega el root, entonces usted no tiene la información de ni le cuenta los datos de él, nombre, cédula, usted tiene una opción. Y la opción es que ahí dentro del cuerpo de su factura lo identifique como ¿qué? Consumidor final. ¿Quién es él? El consumidor final, que no sé ni los datos de root ni los datos de la cédula. ¿Y con qué identificación? Entonces le dan la posibilidad de que usted lo identifique con un número de 12 dígitos que es 2222222. ¿Qué es importante con esto? Que usted tenga en cuenta que si identifica con esto, no se confunda con el NID 2222 que utilizamos, que tiene 9 dígitos para la información exógena en cuantías inferiores. Usted tiene que identificarlo de otra manera, pero así le quedará su factura electrónica emitida a la DIAN. No hay ningún problema. El programa de la DIAN, los software, usted marca el tercero, matrícula el tercero y dice consumidor final con NID 2222. Y la norma que le está diciendo, este parágrafo dentro de ese artículo 11, le está diciendo, vea, cuando usted no tenga la dirección que corresponda a la de root, es decir, porque el personaje está acá, nada más le dio los datos de la cédula o no le dio nada, usted debe registrar una dirección. ¿Y cuál dirección debe registrar? Si la operación se hace por fuera de su establecimiento de comercio, de negocio, oficina o la sede del facturador, usted tiene que contar y decir a dónde fue el domicilio de la mercancía, a dónde se prestó el servicio, quién fue el adquiriente de los bienes. Entonces uno se pregunta, hay momentos en los que si él no me cuenta el dato, yo aquí, ¿cómo voy a hacer para conocer? Pero hay otras operaciones que sí tienen la posibilidad de usted conocer quién es en los domicilios. Usted puede que hoy no le facture al consumidor final, sino a otro que llega rápido algo, le están diciendo, no, dígame quién es el consumidor final y a dónde fue ese producto. Entonces la DIAN ya tendrá la dirección de todos los que compran, la dirección de todos los que piden un servicio de transporte, aunque ellos no hubieran querido dar sus datos cuando adquirieron bienes o servicios. Y entonces, ¿usted qué puede hacer si la operación económica es en su sede y la persona no le da el dato y usted lo coloca como consumidor final? Entonces, si yo estoy en la sede, yo, Ángela Mesa, pienso que usted debería colocar ahí la dirección suya si no tiene una ubicación de un domicilio donde se encuentre la persona que está adquiriendo los bienes o los servicios.
Entonces, eso es una alternativa muy buena dentro de la norma, no ha presentado inconvenientes a los que son facturadores electrónicos y es una salida de salvación. Diana, no me obligue a preguntarle cosas que él no me quiere dar, deme una opción, yo hago la operación, mi obligación es reportarle mi ingreso, dígame cómo lo reporto y entonces aquí salió la norma a darle esa opción. Esa opción también está dentro de los documentos equivalentes al POS, está esta opción. Dentro de ese documento existe esta. ¿Qué pasa más allá del cumplimiento de estos requisitos o haciendo un paralelo? La norma le está diciendo, vamos a llevar un número que corresponde a un sistema de numeración consecutiva, enseguida lo miraremos. Esa factura tiene un requisito distinto, que ya es fecha y hora de generación, el que saca el sistema. También le están diciendo, de conformidad con lo establecido en el artículo 618, que es la obligación de exigir factura por todas las operaciones, esa factura usted la entrega al adquiriente con una denominación, documento validado por la DIAN. Entonces, ahí va para el adquiriente ese documento, con la constancia de validado. Dentro de los requisitos de la factura electrónica de venta, llega un requisito muy especial, y es que en esa factura tenemos que determinar, no estaban antes, tenemos que determinar cuál es la forma de pago. Tiene que decir si esa factura electrónica va a ser pagada a contado o a crédito. Si usted dice crédito, tiene que decir cuál es el plazo, 15 días, 3 días, un mes, 60 días, que esos son pues los campos que se requieren cuando se quiere comercializar con la factura título valor, pero son requeridos para toda la factura, para la cadena normal de factura y los procesos. Y también le está diciendo la norma, si no es a crédito que usted me da el plazo, sino que es a contado, usted tiene que seleccionar cuando es a contado cómo fue ese medio de pago. Entonces, que cómo fue el medio de pago. Entonces, dígame si fue a través de una transferencia electrónica, si fue a través de un efectivo o tarjeta débito o tarjeta crédito, cualquier otro medio que aplique dentro de esto. Muy importante estos dos requisitos. Y es que estos dos requisitos dentro de la factura de venta de talonario y papel que queda vigente, no vamos a ver todos los detalles, también los tienen contenidos dentro de los numerales 8 y 9 de esos requisitos de la factura de venta. Que es muy importante. Existía un requisito en facturación, que era usted indica la calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas o frente al impuesto de las ventas mejor. La norma hoy le está diciendo, también me tiene que decir si usted es autorretenedor del impuesto sobre las rentas, si es gran contribuyente o si usted pertenece a los de régimen simple, para que el adquiriente de los bienes haga sus operaciones formales que tiene que hacer frente a un régimen simple o frente a un agente retenedor, decidir si retengo o no retengo. Hay una discriminación del impuesto sobre las ventas dentro de esto, o el impuesto al consumo, también tiene que tener una firma digital que se consigue a través pues, de yo ser, hacer el proceso como facturador electrónico o a través del portal de la DIAN o con los proveedores. Tiene la factura un código CUFE, que es el código único de factura electrónica. También tiene un código QR, que es donde identifica la dirección de internet de la DIAN en la cual se encuentra la información. Y esa factura también tiene que tener un anexo técnico de factura electrónica de venta que está establecido en el artículo 69 de la resolución, que es el XML, que contiene todas unas pequeñas especificaciones técnicas. ¿Y qué le está diciendo respecto a este punto 18? Nosotros en la factura de venta teníamos que identificar quién era el impresor de la factura, a través de qué tipografía o si era un software. Hoy la norma le está diciendo, usted me tiene que decir cómo está imprimiendo esa factura electrónica, si es a través de un software propio, del software del proveedor tecnológico o del software de la DIAN. Entonces, hasta ahí nuestros requisitos de la factura, mirados frente a la norma del artículo 617, incorporados en la resolución 42 en el artículo 11. Entonces, estamos haciendo un comparativo de esos requisitos. ¿Qué vamos a ver a continuación? Dentro de toda esta resolución 42, la norma llegó y estableció algo muy especial, llegó y reguló. Dijo, hay un capítulo especial que tiene que ver con el servicio informático electrónico de numeración de facturas. ¿Y qué le está diciendo en ese servicio informático de numeración de facturas? Vea, hay que solicitar numeración dentro de este servicio informático de facturas
la numeración para cuáles tipos de documentos. Para la factura electrónica de venta, para la factura de talonario o de papel, para unos que se llaman los documentos equivalentes, pero únicamente dijo cuál documento equivalente, el POS. Las máquinas registradoras con sistema POS, ese documento equivalente hoy se le tiene que pedir resolución a través de la página. Y también trajo que ese sistema, o ese servicio informático electrónico de numeración está vigente para los documentos soportes en adquisiciones efectuadas, a los no obligados a facturar o a expedir documento equivalente. ¿Y cómo está compuesto ese servicio de numeración o esa numeración de ese documento? ¿Cómo está compuesto? Entonces está compuesto por 3 partecitas nada más. Tiene un número consecutivo, que usted establece cuál número consecutivo es. Esa numeración está compuesta por unos prefijos, un prefijo como numeral 2 de esa composición de la numeración. Y ese prefijo, ¿qué debe ser? Ese prefijo debe estar compuesto por 4 ítems, que los ítems pueden ser letras, números o su combinación. Y también dentro de esta numeración está establecido el número, la fecha y la vigencia de autorización de numeración. El sistema permite hoy que yo pueda solicitar, por ejemplo, para este documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, en una misma resolución, la numeración para todos mis establecimientos de comercio o la resolución para todos mis centros de operación que yo tenía controlados, como la finca 1, la finca 2, la finca 3, yo dentro de la misma resolución puedo pedir la habilitación de esa numeración, autorización de esa numeración. El prefijo. Cuando iniciamos con este sistema de factura electrónica con validación previa, la norma desde la resolución 42 dijo que son cuatro números o 4 ítems, 4 campos que debe tener los prefijos, pero los primeros que ingresaron al sistema a realizar la solicitud de autorización de numeración, el sistema les dejó hacerlo con 2 ítems. No tuvimos problemas, la factura está validando común y silvestre. Puede que mañana, cuando se empiece a hacer la interacción con otros sistemas, le presente inconvenientes, pero hoy está bien. Si se valida, ya cumplió con el requisito y no hay ningún problema. La norma dice, como mínimo esos prefijos deben ser utilizados por quienes tengan establecimientos de comercio para identificarlo, pero si usted no le coloca un prefijo, el sistema no lo deja pasar para realizar el proceso de autorización. Dentro de este servicio informático electrónico de numeración que está establecido en la resolución, le están diciendo cuáles son las condiciones para la autorización, para habilitar, que habilitar es después de que yo ya tenga autorizado, pero se me llegó la fecha de vencimiento, que las resoluciones de numeración de facturación y de todos estos se están dando como un plazo máximo de 2 años, pero los sistemas califican a los contribuyentes dependiendo de unas condiciones internas de volumen de operaciones, número de facturas, ingresos, y le dan unos plazos que pueden ser 3 meses, 6 meses, 18 meses o máximo los 2 años para estos rangos. También dentro de este sistema de numeración coloqué como primero y en otro color distinto inhabilitación y anulación. Yo no me había dado cuenta y la norma traía desde hacía rato, desde la resolución 55, unas condiciones especiales para decir cuándo se inhabilita una resolución. Hoy están contempladas en el artículo 43. Entonces usted primero se tiene que ir por el mundo de decir, yo cumplo alguna condición de esas para inhabilitar mi resolución. Que las condiciones están dadas, ¿por qué? Si la empresa ya está liquidada, si entró en fusión o escisión, si se le perdió el documento, si entró en liquidación, si ya desapareció o es una sucesión que ya es liquidada. Entonces ahí le está diciendo la norma, en esos casos especiales, inhabilite la numeración. Y esa inhabilitación de numeración por esos casos especiales que yo les estoy diciendo es a solicitud del contribuyente o del obligado a facturar. Pero también hay un proceso de inhabilitación que surge en la administración de impuestos a oficio. Y es cuando ayer mirábamos que existen unas entidades que cumplen unas obligaciones formales, pero están reguladas por unas personerías distintas. Entonces, si una personería distinta le dice a la DIAN, vea, esta entidad, una entidad que no está registrada en Cámara de Comercio, ya desapareció, no cumple con las obligaciones, por favor cancélele todas sus obligaciones formales, la DIAN, a través de un oficio, puede cancelar la solicitud, inhabilitar esa
numeración de facturación a esas entidades. Entonces, si usted no cumple con la inhabilitación y necesita hacer algo con esa numeración porque ya no la va a utilizar, le queda la opción de anulación. Entonces, por defecto primero inhabilitación y después se va para anulación. También dentro de este sistema que está establecido en esta norma, hay algo que es a futuro. Yo estuve consultando si todavía pues estaba habilitado, teníamos la posibilidad de hacerlo, y es que la norma le dijo, vea, yo voy a habilitar un servicio de consulta de facturación. Hoy está habilitado para cuando yo entro a la numeración mía y mirar cuál es la facturación que yo tengo vigente. Pero creo que la opción de la DIAN a futuro es permitirnos a nosotros consultar quién tiene la facturación vigente, cuál es la facturación que tiene cada contribuyente, para poder yo saber cómo opero frente a ese contribuyente respecto a la aceptación de mis costos, gastos o deducciones con esos documentos que él tenga plenamente validados, que tengan validez o autorización. Entonces, este es el mundo de la numeración. Ya que nos vamos a ir o qué vamos a ver a continuación, esta resolución compila, como les había dicho, los documentos equivalentes que quedan vigentes. Ya desaparecieron todos los otros. Los que son estos 13 que vamos a mirar a continuación. No vamos a mirar todo el detalle, simplemente los vamos a nombrar y decir de pronto unos puntos especiales que ha cambiado. ¿Qué pasa? Ustedes pueden ver el contenido a través de nuestra página de Gil Gómez, del Infórmate número 9, donde le dimos pues como una extensión más grande a este decreto 358, donde dijimos qué documentos existían, cuáles desaparecieron, cuáles perdieron vigente, en qué norma estaban, para que ustedes se ubiquen. Pero es importante saber, como les dije al inicio, que esos que desaparecieron tuvieron vigencia hasta el momento en que el sujeto obligado a facturar entrara en el calendario de implementación de la factura electrónica. Los documentos equivalentes están estipulados en la norma, en esta resolución, en el artículo 13, y arranca diciendo, hay un documento equivalente inicial, que ¿cuál es? El muy conocido por todos, el tiquete de máquinas registradoras con sistema POS. Este tiquete de máquina registradora con sistemas POS es un documento válido en su plenitud para el vendedor. El vendedor puede seguir utilizando el sistema POS, solo que el vendedor también tiene que implementar factura electrónica para cuando llegue el adquiriente de los bienes y le diga, no, a mí su POS no me sirve porque yo necesito soportar costo, gasto, deducción, venga, deme una factura electrónica. También que hay que tener en cuenta, y que no está desaparecido, que este POS exige un sistema técnico de control que se llama el comprobante informe diario. ¿Que dónde está contemplado este comprobante de informe diario? Está contemplado en la resolución, en el artículo 36 de la resolución 42, por allá en el numeral 5, que no tiene nada distinto al mismo que se hacía en el sistema POS común y corriente, que era el Z diario, donde debíamos identificar las máquinas, había que imprimirlo por las máquinas, tenerlo a disposición cuando la administración tributaria así lo solicite, porque se nos prueba las operaciones, la forma de pago, cuál estuvo por un sistema, cuál no, el tipo de operaciones grabadas, excluidas, todo. Ese no ha cambiado para nada. ¿Qué nuevo hay dentro de este documento POS? Y estamos en el artículo 13 de la resolución por allá en el numeral primero, y es que ya sí existe la obligación de que en la tirilla diga que es un documento POS. Debe estar denominado expresamente como sistema POS. También dentro del POS, ¿qué debe estar denominado? Indicar la cantidad de agente retenedor en el impuesto sobre las ventas o autorretenedor, que eso no lo tenía el documento POS, y decir también si está acogido al régimen simple. Y se debe tener la identificación tributaria de quien le está haciendo el programa a través del POS, quien desarrolla el POS. Otro documento equivalente que queda vigente es la boleta de ingreso a CIN. Dentro de esta boleta, o en especial en todos estos documentos, en la mayoría, ya la norma los está obligando a que cada documento tenga denominado el nombre expreso del documento. Antes simplemente teníamos un papelito que cumplía con unas condiciones y uno sabía que lo utilizaba para entrar al cine o cualquier otro, pero él le está diciendo, vea, ese documento tiene que estar denominado expresamente como boleta de ingreso al cine. También tiene que tener, por ejemplo, en el caso de eso,
nombre de la función o película que será presentada. Es una de las novedades. También tiene que identificar ese prestador de este servicio, su condición frente al IVA y si está acogido a régimen simple o no. Existe otro documento equivalente, el de tiquete de transporte de pasajeros, que ya debe tener claramente especificado el nombre de etiqueta de transporte. Y dentro de la descripción que hace uno a uno de estos documentos equivalentes, el artículo 13 de esta resolución es muy bueno, porque también dice, como el otro, venga, de acuerdo al literal TA, usted puede hacer este. De acuerdo al literal TA, usted puede hacer este. La numeración de unos de estos documentos sigue siendo del programa que tenga cada contribuyente. No tienen que pedir autorización, salvo cuando estemos frente al documento POS. Otros documentos equivalentes que vienen. El extracto sigue siendo un documento equivalente. El tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros, nada más normal. ¿Cómo van a cambiar pues todas esas entidades el documento que nos dan soporte? Que generalmente pues es un documento electrónico que cumple con las especificaciones de determinar pues la entrada, la salida, cuáles son los valores de los impuestos y todo. Existen también documentos equivalentes para los juegos localizados, también está el de boleta, fracción o formulario en juegos de suerte y azar, diferentes de los juegos localizados. Cambia, como les dije, que tienen que estar denominados expresamente con ese nombre. Y sigue siendo un documento equivalente el de los peajes. También sigue siendo un documento equivalente el expedido por las bolsas de valores, las operaciones a través de las bolsas de valores. También el documento expedido por la bolsa agropecuaria, ese es un documento equivalente a la factura. El documento expedido por los servicios públicos domiciliarios, la boleta de ingreso a los espectáculos públicos y, como novedad, la norma nos está diciendo algo muy importante dentro de esto. Vea, son 12 documentos equivalentes que quedan vigentes. Hay un número 13, que es el documento equivalente electrónico. Este documento equivalente electrónico, ¿qué va a hacer? Él va a comprender todos los otros 12 documentos. Entonces, la DIAN va a establecer un servicio informático solamente para documentos equivalentes, que va a comprender todos esos 12 documentos que están vigentes. Entonces, ya la DIAN de una vez va a conocer todas esas operaciones económicas, por ejemplo, a través del POS, a las boletas de ingreso al cine, los espectáculos, cualquier otro tipo de espectáculos, juegos localizados en los casinos. Eso va a ser a través de un documento electrónico donde van a conocer todos los datos. Pero, ¿qué le está diciendo la norma? Vea, ese lo va a desarrollar la DIAN y tienen un plazo de implementación hasta el 30 de junio de 2021. Es decir, hoy quienes están en estos grupos económicos que tienen un documento equivalente vigente, tienen que revisar si están cumpliendo con las condiciones establecidas en el artículo 13 para cada uno de sus documentos vigentes hoy y que estarán vigentes hasta el 30 de junio cuando la DIAN diga ya entra un documento equivalente electrónico. Entonces ya tendremos que cumplir con otras condiciones especiales dentro de la norma. Cuando ese documento ya lo tenga la DIAN, también la norma establece que estos documentos habrá que generar un reporte, no nos han dicho cómo a la DIAN para poder ella tener el control. Como ya tiene el control a través de factura electrónica, quiere también tener el control a través de los documentos equivalentes. Entonces, ¿ahora qué vamos? Y decía pues nuestro tema dentro del seminario. Ya vimos todo el mundo que tiene que ver con el documento para el vendedor. Ahora llegamos al mundo de que yo comprador, ¿dónde estoy ubicado? Entonces dijimos en una diapositiva ya, si yo recibo factura electrónica de venta, listo, registro la factura electrónica de venta. Documento equivalente, me sirve el documento equivalente. La factura de talonario papel, me sirve la factura de talonario papel, que digamos, más adelante la tendremos, pero para que nos quede clarito en este punto, es la única que sirve, factura de talonario o papel, es la que expide los que son nuevos en la obligación de facturar y la que se expide en el caso de contingencia. De resto, no es válida. Entonces, ¿qué me queda? Si esa persona que yo le estoy adquiriendo bien o prestando un servicio no factura ni hace un documento equivalente, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces yo me tengo que ir a repasar la norma que está establecida en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, que es el documento soporte en estas adquisiciones y que me da derecho a costos, deducciones e impuestos descontables. Pero antes de este mundo, es bueno que recordemos que antes de yo mirar el documento, yo tengo que mirar frente a ese costo o deducción si cumple con uno de los requisitos esenciales. ¿Cuáles son los requisitos esenciales? La realización
si tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta, si es necesario y proporcional, y si cumple los presupuestos formales que tienen que ver con el documento. Desde esas normas no nos podemos olvidar que están contenidas en el Estatuto Tributario la realización en los artículos 58, 59, 104 y 105, la causalidad y la necesidad y proporcionalidad en el famoso artículo 107 del Estatuto Tributario, y los presupuestos formales están contemplados en el artículo 77 y 177 del Estatuto Tributario. Entonces tenemos que pasar todo nuestro costo-gasto por este filtro primero y después decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué documento tengo que hacer para poder soportar esta operación? Entonces, antes de este mundo, de la resolución 50, del artículo 55 de la resolución 42 y de nuestro decreto reglamentario 358, el Estatuto Tributario en el artículo 771.2 nos decía, vea, usted me tiene que soportar con un documento que diga, que identifique quién es el vendedor, apellidos y nombre o razón social del vendedor, que diga el apellido y nombre o razón social del adquiriente de esos bienes o servicios. También que diga, si en esa operación tiene IVA, me tiene que discriminar el IVA, que lleve un número, no importa que ese número no corresponda a un número de autorización, eso era antes, el 771.2, que tenga una fecha de expedición, que me especifique o me dé una descripción de los bienes y un valor total de la operación. Y entonces, ahora, ¿qué nos está diciendo este artículo 55 de la resolución? Y lo dijo el decreto 358, pero nosotros le hicimos como un poquito más de caso a este artículo 55. Vea. Ese documento tiene que tener un nombre, entonces tiene que estar expresamente denominado, como lo he dicho ya, como documento, soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o emitir documento equivalente, tener una fecha de la operación, que sea una fecha de generación de ese documento, contener los nombres y apellidos y documento de identificación del vendedor o prestador de servicios, también del adquiriente de los bienes o servicios, llevar un número consecutivo que corresponda a un sistema de numeración, que ya vamos a mirar cuál es ese detalle. En ese número se tiene que especificar el rango y la numeración autorizada por la DIAN, tener una descripción específica o genérica de los bienes y detallar el total de la operación. Entonces yo hoy me tengo que preguntar, yo necesito soportar mi costo de deducción o impuesto descontable con un documento que no se llama factura ni documento equivalente, tengo que hacer este documento. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Este documento lo tienen que hacer tanto los obligados a llevar contabilidad como no obligados a llevar contabilidad que necesiten cumplir con esto. También, ¿quién lo tiene que hacer? Todo el que esté obligado a facturar o que yo diga no es un obligado a facturar, pero quiere tener un costo, deducción o un impuesto descontable. Entonces hoy uno se hace la pregunta, yo estoy frente a una operación que realiza un banco que está soportada en un extracto, que es un no obligado a facturar. Entonces, como ese es no obligado a facturar, yo tengo que hacer un documento soporte en adquisiciones por esa operación con esa entidad financiera. Y la norma, por allá ese mismo artículo 55, le dijo, no, calmémonos. El extracto que está dentro de los no obligados o los documentos expedidos por los no obligados a facturar, que están los bancos y esas entidades, y los del numeral 2, las entidades cooperativas y todo, servirá de soporte para el costo, gasto, deducción. Es decir, usted por esa operación con el banco le sigue sirviendo su extracto como soporte de esa operación económica con él. Entonces, este es el mundo que todos tenemos que soportar si nos encontramos frente a una operación de un no obligado a expedir factura electrónica de venta, factura o documento equivalente. Todos quienes quieran tener costo, deducciones e impuestos descontables. Entonces, los de régimen simple. El de régimen simple no tiene costos ni deducciones, pero si ese de régimen simple es un responsable del IVA, posiblemente tenga impuestos descontables que tenga que soportar con ese documento. Y también decimos nosotros, por control administrativo, es el de régimen simple, debería hacerlo. ¿Por qué? Porque en caso tal de que no cumpla con todas las condiciones para seguir perteneciendo al régimen simple, o sea, clasificado como régimen ordinario, tiene que tener soportadas sus operaciones en este documento cuando el otro no me expide la factura o documento equivalente.
¿Qué pasó dentro de este documento equivalente? ¿O cuál ha sido el esquema de este documento equivalente? Ese nombre debió existir o debe existir dentro de todos nuestros documentos soportes. ¿Desde qué fecha? ¿Desde cuándo está vigente? Desde el 6 de marzo de este año, un día después de que salió expedido el decreto 358. Desde ahí usted tiene que revisar sus operaciones económicas para definir que sí cumplió con esa obligación de tener el nombre de ese documento en el que tenía antes, que soportaba esas operaciones, que era muy similar al del artículo 3 del decreto 522. ¿Y qué pasa también? La norma le está diciendo, hay una novedad. Dijo, vea, eso va a tener una numeración. Usted tiene que solicitar una numeración, autorización de numeración. Mientras estaba vigente esa solicitud de numeración, usted podía seguir utilizando la propia, la que quiera. Pero la norma dijo, solicite una numeración como si fuera una factura para yo tener el control de ese documento soporte. Esa numeración, ¿a partir de cuándo se debió haber realizado o iniciado? La DIAN expidió un comunicado de prensa, el comunicado 55, por allá de julio, en el cual dijo, vea, señores, todos los que necesiten este soporte, este documento soporte, deben pedir una autorización de numeración y le estamos diciendo que es exigible a partir del 15 de agosto del 2020. Es decir, la DIAN llegará y nos pedirá nuestro soporte con una resolución que esté dentro de ese documento soporte, identificando el número, la resolución y el rango que nos están habilitando desde el 15 de agosto para poder soportar costos, gastos o impuestos descontables. ¿Qué es importante? La norma también le establece por allá, vea, esta resolución para este documento soporte debe ser previo a la elaboración del documento soporte. Es decir, si usted no lo hizo allá, lo puede hacer hoy, pero sus operaciones de costos, gastos y deducciones tienen que estar registradas en la contabilidad desde hoy que solicitó la resolución de numeración. Entonces empezamos a mirar ese costo o gasto con los que me los puedo tomar de acuerdo a los periodos que aplican en IVA, por decirlo por norma general. También, ¿qué nos trajo esta norma? Le está diciendo, vea, usted ese documento soporte en adquisiciones efectuadas a los no obligados a facturar lo debe conservar de una forma. ¿De qué forma? Física. Lo tiene que tener físico. ¿Y físico es qué? Papel. O en el Excel, disponible para cuando la administración llegue. Lo debe imprimir, porque esa es la forma de conservación física. ¿Y qué va a pasar mañana? Mañana ese documento electrónico, ese documento soporte va a ser un documento electrónico, va a estar dentro de la plataforma y entonces nosotros tendremos que hacer una transmisión y la DIAN dirá las condiciones y especificaciones técnicas y tecnológicas en las cuales debemos elaborar ese documento soporte. También es muy importante, la norma estableció que este documento soporte puede que nos soliciten a nosotros la información, reportarle esta información. Entonces la DIAN puede solicitarnos en cualquier momento que reportemos cuáles operaciones están soportadas por este tipo de documento. Entonces tenemos que cumplir con todos esos requisitos. Entonces hasta ahí nuestro mundo del documento soporte. Viene un mundo muy importante que nos preocupa un poco a todos y es a través de la reforma tributaria. En el artículo 616.1 del Estatuto Tributario, desde el año anterior, viene el boom. Vea, es que todo el mundo va a hacer factura electrónica. Y entonces yo voy a tener unos limitantes a esas operaciones que no están dentro del mundo de facturación electrónica. Entonces la norma que viene y dice, vea, se requerirá de factura electrónica para la procedencia de impuestos descontables, costos y gastos deducibles. Y voy a establecer unos porcentajes que me está diciendo la norma, ese porcentaje que podrá soportarse sin porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica. Entonces le están diciendo, voy a tener unos porcentajes establecidos y si usted no cumple con esos porcentajes va a tener unos rechazos. ¿Y qué le está diciendo la norma? Estos porcentajes que le están diciendo, vea, lo que no esté soportado en eso, en el 2020 habrá un 30% de rechazo. En el 2021 habrá un 20% de rechazo en lo que no esté soportado ahí. Y en el 2022 un 10% de rechazo. ¿De rechazo de qué? Impuesto descontable, costos o gastos.
deducibles. Entonces uno se pregunta, ¿cómo va a ser la DIAN? ¿O cómo opera eso en este año? En este año 2020 que apenas empezó el mundo de facturación electrónica. Y la resolución le dijo, vea, por allá en el artículo 83 de la resolución, el porcentaje aplicará ¿desde cuál periodo? Desde el periodo comprendido del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Es decir, no va a ser por todo el año, sino que nos queda un periodo pequeñito en el cual se va a aplicar este porcentaje de rechazo por las operaciones que no están soportadas en una factura electrónica o en un documento. ¿Y por qué este tiempo? O mejor, ¿por qué vino esta aplicación del artículo 83? Si recordamos, en el calendario de implementación se dijo que la fecha máxima era el 1 de noviembre. Entonces dijeron, si ya todo el mundo al 1 de noviembre está en factura electrónica, vamos a controlar las operaciones que no estén en factura electrónica a partir del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre. En este momento es que les pido yo mente en blanco a los que nos han escuchado en otra posición respecto a cómo es la aplicación de este porcentaje. ¿Y qué pasa? Antes de llegar a definir qué está limitado hoy, porque no está soportado en eso, tenemos que ir a degustarnos unos artículos de la resolución. ¿Y cuáles son? El artículo 81 de la resolución. ¿Qué me está diciendo ese artículo 81 de esta resolución 42? Vean, existe una validez en la factura de talonario o papel. ¿Cuándo está válido? Hasta la fecha máxima en que usted deba entrar en el calendario de implementación de factura electrónica. Hasta ahí usted podía tener una factura de talonario papel válida para usted y válida para el comprador. Entonces, digamos, hasta ahí al grupo general hoy, 1 de noviembre. Hasta ahí para el grupo especial del sector de agricultura, 15 de diciembre. Hasta ahí esos sectores tienen como válida la factura de talonario o papel. Si es válida para el vendedor, también es válida para mí, para soportar mi costo o gasto de deducción. Concluyéndose entonces que quien no ha implementado la factura electrónica y me entrega una factura de talonario o papel, tiene una consecuencia para mí, adquiriente de bienes o servicios, que esta factura yo la tengo que someter a un porcentaje de rechazo, porque para él ya no está válida esa factura si su calendario terminó el 1 de noviembre de este año. Yo ya tengo que decir, ¿usted por qué me está dando una factura de talonario o papel? Y lo tengo que clasificar, porque esta se me va para un límite. Ya la DIAN no me admite al 100% ese costo o gasto cuando usted está obligado a facturar. Y eso lo dice el artículo 81 de la resolución. También, normativamente, aunque es antes del 81, lo dice en forma paralela, y es cuando está válido entonces esa factura de talonario papel. Está establecido en el artículo 9 de la resolución, que habla de la factura de contingencia y dos momentos especiales o dos rangos especiales, que es el calendario permanente de implementación. ¿Qué le está diciendo la norma? Vea, la factura de contingencia, que es la factura que yo una vez hecho todo el proceso como facturador electrónico, tengo que solicitar por si pasa algo que está establecido en el artículo 31 de la resolución 42, si hay inconvenientes por parte del facturador, por parte de la DIAN o por parte del adquiriente, yo le tengo que expedir una factura de contingencia, que es una resolución independiente, que es una factura en talonario papel y que cumple comercialmente con todas las obligaciones para soportar esa transacción económica y que es válida durante toda la vida jurídica de esa operación. Esa es una de las opciones de la factura de talonario o papel que está vigente hoy, que yo debo conocer. Es decir, si yo estoy frente a un facturador electrónico, yo debo saber si ese facturador electrónico hoy me está entregando una factura de talonario o papel porque corresponde a una factura de contingencia. Es decir, él me tiene que contar, yo soy facturadora hace 6 meses, pero se presentó un inconveniente tecnológico y no le pude facturar y había que hacer la factura. Le entrego su factura de talonario papel, que es mi factura de contingencia, y le estoy diciendo, es factura de contingencia, para que usted diga, esa es válida. Aún siendo factura de papel, es válida al 100%,
porque la norma me la avala. También, ¿cuáles casos especiales están ahí? La norma le está diciendo, vea, si yo soy un nuevo en el régimen simple, digamos que este año ya pasaron, porque la última fecha fue en julio, pero se tenían 2 meses. Mientras usted llega a la factura electrónica, le doy 2 meses. Durante esos 2 meses, en las operaciones económicas suyas, están soportadas con una factura de talonario o papel. No es la de contingencia, es la de talonario papel vivita. Entonces usted tiene que conocer que es que mi proveedor era régimen ordinario, se acogió a régimen simple y yo tengo una transacción con él después de los 2 meses que se acogió, soportada en una factura de talonario papel que es válida. ¿También para quién? A ver, es que yo vengo prestándole servicios a su organización. Soy un no responsable del IVA, ante régimen simplificado, y ya cumplí con los topes. O usted me hizo un contrato que superó las 3.500 VT, entonces ya me exige que yo sea un responsable de IVA. Entonces, cuando yo ya soy responsable, la norma le dice, no, es que usted no amaneció hoy siendo responsable y ya entró en factura electrónica. No, le doy 2 mesecitos para que entre en factura electrónica. Mientras usted hace todo el proceso, puede sus operaciones económicas soportarlas con factura de talonario papel, y el otro adquiere el que adquiere esos bienes o servicios, ese documento tiene plena validez al 100%. ¿También quién? Las empresas nuevas. Si yo soy una sociedad nueva, no voy a entrar de una vez en el mundo de factura electrónica porque tiene unos costos, porque todavía yo no sé, sino que tengo un momento de administrativamente ubicarme. Entonces, ese tiempo son 2 meses en los cuales tengo que estar ahí y es plenamente válido. Ahí vamos dentro de este recorrido normativo. Este tema tiene muchos detalles pequeñitos, ya veo que se está moviendo mucho el chat, ahora tengo muchas preguntas por resolver. Hildebrando pensaba que las iba a resolver antes del descanso, yo pienso que no, que nos da tiempo para resolverlas después. Vienen 2 artículos muy especiales y quiero que estemos así con el ojo puesto en estos 2 artículos de la resolución. Los voy a proyectar acá en este momento. Y es el artículo 80 y el artículo 90. El artículo 80, muy famoso, está también en la página 80 de esa resolución 42 y es en el que nos describe unos documentos que ya vamos a ver. Pero ese artículo 80 tiene un parágrafo que vale oro, muy importante. ¿Qué le está diciendo ese parágrafo? Vea, esos documentos que están enunciados en los numerales 1 al 5 de este artículo, enseguida los vemos en forma gráfica, serán soporte de costos y gastos en el impuesto sobre la renta y complementarios y descontables en el impuesto sobre las ventas IVA, hasta tanto la DIAN los implemente en el sistema de facturación que trae el parágrafo 6 del artículo 616.1 del Estatuto Tributario y el artículo 90 de esta resolución. Y el artículo 90 de esta resolución, ¿qué dice? Casi la totalidad de las operaciones se les implementará el sistema de factura electrónica. Y entonces empieza el artículo 90 y dice, importaciones, va a tener un documento equivalente. Soportes de nómina, va a tener un documento equivalente. Las operaciones de contabilidad, va a tener un documento electrónico. Digo, no, equivalente no, electrónico. Todo será a través de la facturación electrónica, tendrá un documento electrónico. Voy a atreverme a leer el artículo 90 para que miremos pues la especificidad de todo lo que piensa la DIAN establecer dentro de esta norma, dentro del sistema de facturación electrónica. Entonces la norma le está diciendo, primero, el documento equivalente electrónico, venta de bienes y o prestación de servicios, el cual se debe garantizar con la factura electrónica de venta y los demás sistemas de facturación, incluyendo las notas de débito, las notas crédito, los instrumentos electrónicos que se derivan de citados sistemas. Ese ya está. Compra de bienes o servicios, incluyendo los pagos a favor de no responsables del impuesto sobre las ventas IVA, los cuales se deben garantizar con documentos soportes en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Todas es el electrónico. El registro de las facturas electrónicas de venta consideradas como título o valor. Vea el numeral 5. Pagos por rentas de trabajo, incluyendo los aportes parafiscales, de seguridad social y demás erogaciones relacionadas con la nómina. Exportaciones e importaciones en el numeral 6 de ese artículo 90 y otros documentos relacionados con las operaciones aduaneras van a ser a través de los servicios informáticos electrónicos. El registro fiscal de compras y ventas, la contabilidad y en general los soportes de costos, gastos y deducciones y otro tipo de soportes electrónicos que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces,
nos va a llevar la DIAN a tener documentos electrónicos para casi la totalidad de nuestras operaciones. Entonces la norma del artículo 80 nos está diciendo, mientras llegamos allá, todos estos documentos que tenemos hoy son válidos para yo soportar mis costos, gastos e impuestos descontables. ¿Son válidos en qué porcentaje? En un 100%. ¿Dónde lo dice la DIAN? Y ahí les queda para consulta. A la DIAN a través, aquí les coloco 2 oficios y aquí uno muy reciente, le estaban preguntando, oiga, entonces esos soportes de nómina, cuando salió pues estos controles y todo y el documento soporte, dentro de los no obligados a facturar están los que perciben rentas de trabajo. Entonces le preguntaron a la DIAN, si ese que percibe rentas de trabajo no está obligado a facturar, entonces yo le tengo que hacer un documento soporte. Y la DIAN dijo, no, quedémonos quietos, es válido el que usted tiene. ¿Hasta cuándo será válido ese documento de nómina, cualquiera que usted tenga por sus condiciones especiales? Hasta que la DIAN implemente estos sistemas a través del servicio informático electrónico. Y ya en ese momento entrará a regir todas las normas concernientes a los porcentajes de deducibilidad o no. Pero mientras tanto es válido y no entran a jugar dentro de lo no deducible. Es decir, es válido al 100%. También en estos 2 oficios que tenemos aquí referenciados. También le preguntaron a la DIAN, venga, si yo todas mis operaciones las tengo con personas naturales no responsables del IVA, entonces ese documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, ¿lo tengo que someter a un porcentaje de deducibilidad o no? ¿Se me va para cuál lado? ¿Para el 70%? Le preguntaron a la DIAN. Entonces la DIAN viene y le dice, los documentos soportes en adquisiciones efectuadas o no obligados a facturar no hacen parte de la limitación del porcentaje máximo a soportar sin factura electrónica de venta. Y vuelve y nos dice, y así lo establece este artículo 80 que estamos acá, que todos estos documentos tendrán vigencia para el soporte de costos, gastos y deducciones hasta que lleguemos al mundo electrónico de todos ellos. Entonces, hoy, ¿cuáles documentos me sirven para soportar sin ningún límite? Sin ningún límite, es decir, yo no los tengo que controlar. Me sirven los documentos equivalentes vigentes, esos 12 que vimos por allá, diferentes del POS, porque ya vimos que el POS nos sirve a partir del 2 de noviembre para soportar. También, ¿cuál? Cuando yo todas mis operaciones las hago con no responsables del IVA, que no son voluntarios en facturación, que no lo quieren hacer, y yo tengo que hacer un soporte, un documento de soporte en esas adquisiciones, eso es válido al 100%. Las facturas de venta de talonario papel, en los casos que se debe utilizar este sistema, ya está repetido los casos, contingencia y el calendario de implementación temporal, es válido. Las importaciones y demás soportes regulados en disposiciones vigentes respecto a la adquisición de bienes y servicios que se realicen fuera del territorio aduanero nacional y de zona franca. Yo me lo puedo tomar deducible sin ningún límite al 100%. Y los demás documentos, soportes de costos, deducciones e impuestos descontables en los cuales no se exija factura de venta o documento equivalente. Entonces, otro documento soporte que yo tenga ahí, dentro de mi contabilidad, los de nóminas, depreciaciones, amortizaciones, todo, esos son deducibles al 100%. Y entonces ahora, ¿para dónde cogemos? Entonces, dígame usted, conclúyame qué está limitado, como decía esta norma. Entonces, ¿qué quedó limitado? Entonces, conclúyame qué está limitado. Entonces yo le digo, en conclusión, solo quedan limitados a un 30% aquellos costos o gastos soportados por una factura de venta, talonario o papel que me expiden sin tener en cuenta los inconvenientes tecnológicos que están en el artículo 31 de la resolución, o que me expide un obligado a entrar en factura electrónica que no ha querido entrar, que no lo ha querido hacer. Él me pide una factura de talonario o papel y yo tengo que ir a mirar esa factura, llevar el control este año a partir del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre y decir, esta es la factura que yo voy a limitar. ¿Y cómo voy a limitar? Tengo que tener identificado operaciones soportadas con factura de venta que no es la válida para esa operación del 2 de noviembre a diciembre 31, por decir cualquier cosa, 10 millones de pesos. De esos 10 millones de pesos, la norma me dice, le rechazo el 30%, entonces me rechaza 3 millones de pesos de esos costos, deducciones que están soportados con factura de venta, talonario papel, que no es válido.
Entonces, esos son los que yo tengo que tener limitados. Entonces, yo hoy no me tengo que preocupar. Es que la norma a mí me está diciendo, haga soporte. Entonces, ¿cómo me va a decir que me va a rechazar si me está obligando a hacer el soporte en las adquisiciones efectuadas a los no obligados a facturar? No tendría sentido la norma que me dijeron, le voy a rechazar un 30%. Por favor, no sea injusto conmigo. No, yo le voy a rechazar, es de los otros. Los documentos equivalentes son los vigentes. Tengo derecho a tener mi soporte, costo, gasto, deducción e impuesto descontable al 100% por ese documento vigente. Ahí es lo que concluimos. También para volver a recordar que a partir del 2 de noviembre, la norma decía hasta el 1 de noviembre eran válidos, pero el POS no se acepta como soporte de gasto de deducciones desde el 2 de noviembre. Entonces, ya teniendo claro ese mundo del soporte o cómo nos limitan los costos o deducciones en el mundo tributario, en el mundo de las declaraciones, tenemos que irnos a ver cómo está el límite frente a si yo quiero acceder a un sistema de devolución automática que está contemplado en el decreto reglamentario 963, que fue expedido el año pasado. Ese es el que nos regula las devoluciones automáticas de la DIAN, que ya estaban pues normativamente en el artículo 855 del Estatuto Tributario, en el parágrafo quinto. ¿Y qué le están diciendo frente a las devoluciones automáticas? Que lo vimos ayer con mi compañera Marcela. Y es, frente a devoluciones automáticas, usted tiene que probar que más del 25% de los costos, gastos o deducciones están soportados con factura electrónica. Pero eso no es el único requisito para yo acceder a la devolución automática. Es decir, yo me preocupo únicamente por eso para decir mi devolución es automática. No, señores. Usted no solamente se tiene que preocupar por eso, se tiene que preocupar por otras dos cositas adicionales, el punto 1 y el punto 3. ¿Y qué son esas dos cositas adicionales? Por más que usted todas sus operaciones diga, todas mis operaciones están soportadas con factura electrónica porque yo entré hace mucho rato en este mundo de factura electrónica, usted tiene que esperar que de la DIAN, el que inicie el proceso de devolución, lo califique usted. Esa calificación que diga que es un contribuyente que no representa un riesgo alto para la administración. Y esa calificación no la conocemos, como bien decía Marcela. Esa está contemplada por una instrucción interna a los funcionarios de la DIAN en la circular 14 de mayo del 2020, en el cual le están diciendo, vea, sospecho por aquellos contribuyentes que durante las devoluciones automáticas, las otras del artículo del decreto reglamentario 535 mejor, me dejaron varios periodos acumulados, me solicitaron varios periodos y aprovecharon ese momento y de pronto habían tenido inadmisorios en procesos anteriores. Entonces es una calificación interna que nosotros no conocemos. Ahí simplemente le están dando los lineamientos a la administración de impuestos. Pero ¿cómo hago yo para calcular ese porcentaje? Y esa norma, ¿a dónde me está llevando? A que estableció que es un 25% para este año 2020, pero a partir del 1 de enero del 2021 es un 85%. Entonces, ¿qué le está diciendo la norma? Vea, usted tiene que tomar total de costos y gastos del periodo de devolución y le va a restar unos costos y gastos que no son susceptibles de ser soportados con factura electrónica. ¿Y que dónde está eso? El parágrafo dentro de este decreto, un parágrafo le dijo, vea, hay unos que no pueden ser susceptibles de factura electrónica, como cuáles, las amortizaciones, depreciaciones y todo lo que tenga que ver con nómina. Entonces usted lo resta. También le dijeron, no puede ser soportado en documento electrónico la declaración de importación. Es que el que importa está cumpliendo con las normas de soporte de su operación económica que está en el país de origen. Yo no tengo por qué venir a exigirle que cumpla con mis condiciones y tampoco me pueden castigar porque estoy haciendo una operación de importación a rechazarme o entrar dentro de unos límites. Entonces le digo, reste ese total de costos y gastos del periodo, lo que no está soportado en un documento y lo que está soportado con declaraciones de importación. Ahí le da una base y a esa base usted llega y calcula o un 25% para el año 2020 o un 85% para el 2021, para ver si clasifica en devolución automática. ¿Cuál es el objetivo de la devolución automática? ¿O cuál es el fin? ¿Y uno por qué lo busca? Porque son 15 días en los cuales me devuelven por flujo de caja. Pero usted tiene que esperar a cumplir con los, además de esto, además de que lo califiquen acá, también tiene que cumplir con todos los otros requisitos formales, es decir, la constancia de titularidad, todos los formatos que debe adjuntar, de estar firmados por quien corresponda para poder que la solicitud sea 100% dentro del mundo de devolución automática.
Si yo mi devolución hoy no es 100% automática como es, se va por los términos generales de 50 días. O si yo quiero tener un acelere, o porque yo posiblemente no cumpla. Hay muchos que no cumplen porque apenas estamos dentro del mundo de implementar la factura electrónica. Entonces es muy difícil cumplir con este porcentaje, pero yo necesito flujo de caja. ¿Qué me queda? Usted puede hacer esa solicitud de devolución con una póliza de garantía. Entonces aquí está cómo es la forma de calcular esto. ¿Y qué pasa? ¿Qué les quise traer pues como a colación? Y es recordar dentro del Infórmate 25 de nuestra firma, que está vinculado dentro del material de trabajo y lo pueden descargar en la página, y es cómo controla la DIAN esto. Y lo que tenemos que hacer nosotros, los que solicitamos devolución y tenemos que reportar a través del prevalidador 2613, la DIAN nos está clasificando nuestros documentos internos en factura de venta electrónica, documento equivalente electrónico, factura de venta, documento equivalente y deducciones fiscales sin soporte. Entonces acá se va como en los otros gastos. El documento equivalente le está diciendo, aquí van los que no son electrónicos. Los electrónicos, documentos equivalentes electrónicos no existen todavía porque la DIAN no los ha implementado. Factura de venta es cuando el soporte del costo-gasto no va por factura electrónica, sino la factura de venta tradicional. Y aquí se irían los demás documentos soportes de costos, gastos o deducciones. Muy importante, esto es simplemente, pues, este es un copy y pegue de un instructivo de la DIAN para las devoluciones, para que se ubiquen ustedes en el prevalidador, en las opciones. Muchos ahora, porque no estamos en factura electrónica, las personas naturales y todo, nos vamos a llenar nuestros documentos aquí, deducciones fiscales sin soporte, que no nos pide tantos datos, hay simplemente una especificación y ahí nos queda. Porque, por ejemplo, cuando usted dice, tengo factura electrónica de venta y es ir a mirar en su contabilidad, le pide un montón de campos que tiene que diligenciar. ¿Para qué esta diapositiva ahí, entonces, Ángela Mesa? ¿Por qué nos trajo esa diapositiva ahí si eso era en el trámite de devoluciones y no estamos hablando de devoluciones? Les traje esa diapositiva ahí para hacerles una pregunta. ¿Cómo está realizando los registros contables respecto a qué dicen del comprobante de origen? Es decir, en nuestra contabilidad, la contabilidad no puede perder la función administrativa, es decir, usted sigue clasificando en las cuentas que son administrativamente, simplemente que el documento de origen usted lo tiene que identificar. Para efectos, si mañana quiero ser un facturador electrónico y para efectos cuando se aplique los porcentajes de no aceptación de costos, gastos y deducciones. Usted en su documento de origen tiene que decir, es una factura electrónica de venta con validación previa, es un documento electrónico, es una factura de talonario o papel o es un documento de soporte en adquisiciones a terceros o otros documentos para poder mañana realizar todas las obligaciones formales frente a este cumplimiento de los requisitos. Ese es el abrebocas de esta resolución 42, de entrarnos en este documento soporte y todas esas realidades. Este era el mundo que nos tocaba hoy concerniente a este tema tan importante. Y es importante hoy tener estas claridades para yo poder tomar medidas administrativas de cómo deben ser mis registros contables, a dónde me deben llevar y cómo debo clasificar, sin perder de vista que la contabilidad no se puede volver en lo que necesito fiscalmente, sino que es una contabilidad administrativa para medir la ejecución de los administradores y poder presentar mi organización ante otros terceros. ¿Qué nos queda entonces dentro de este tema, que era parte de mi responsabilidad hoy con ustedes? Y es lo siguiente. Ustedes recibieron un correo, un archivo, que es más o menos de 12 páginas, referente a un tema que es el memorando de cierre contable y fiscal para las sociedades. Ese memorando es un trabajo que inició pues Hildebrando, ya por conocimiento de las empresas y por conocimiento de evaluaciones que teníamos que hacer dentro de las organizaciones, tanto para la provisión como para efectos de la renta como tal en definitiva, y trae varios puntos. Son muchos puntos que trae este memorando. Ahí les queda pues como el memorando en todo su contenido, les queda ahí como material de trabajo. Pero ¿qué es importante? Este memorando va haciendo un recuento o va pasando por varios ítems. Va haciendo 18 puntos respecto a unos aspectos generales. Va haciendo 5 puntos respecto a los anexos de la declaración de renta del año anterior.
también le tiene 16 ítems con respecto a los ingresos del propio año. Tiene 14 ítems que usted debe revisar con respecto a los costos y gastos de ese año que estamos viendo. Y hay 20 ítems que está buscando que usted realice unas conciliaciones entre costos y gastos contables y fiscales que son obligatorias para elaborar unas buenas declaraciones de renta. Entonces, ese memorando les queda ahí. Digamos que es un memorando que nos implica un movimiento. Desde ahora, muchos ya han iniciado con un proceso de hacer esa verificación desde noviembre o desde octubre, o la van haciendo en forma periódica para que al final del año no los coja como un volumen de operaciones, pero van desde ahora y finalizan, concluyen ¿con qué? Con la presentación de estados financieros en forma adecuada y con el borrador de la declaración de renta, que ya cuando tengamos como definido eso, usted realizó un proceso adecuado de cierre contable y fiscal. ¿Qué les traigo yo hoy para este resto de sección que nos toca? Y es que rescaté dentro de todas estas normas unas acciones que tenemos que hacer. Y esas acciones nos llevan a unos verbos. Lo quise expresar en forma de verbos, que los verbos implican movimiento y un movimiento constante que genera cambios, que puede que hoy sea un resultado, mañana sea otro. ¿Y qué movimiento le está trayendo ese memorando de cierre? Vea, usted se tiene que ir a decir comprobar, a comprobar. ¿Cómo así que comprobar? ¿Sí? Comprobar que los saldos del balance se ajusten a esa realidad del negocio. ¿Y qué tiene que hacer usted para comprobar que esos saldos del balance se ajusten a la realidad del negocio? Usted tiene que ir a hacer conciliaciones bancarias. Usted tiene que ir a hacer inventario físico. Usted tiene que ir a hacer un corte de cartera o chequear la cartera. Usted tiene que ir a mirar uno a uno los rubros que están dentro del balance para decir, eso sí es cierto. Si es cierto que tenemos tantas cuentas por cobrar, si es cierto que tenemos todos estos anticipos sin legalizar con Pedrito, con Juanita, con tal. Si es cierto que yo tengo una obligación, un pasivo con el Estado. Si es cierto que tengo este otro tipo de obligación. Entonces usted se tiene que ir a comprobar los saldos del balance que se ajusten a su realidad económica. Si es cierto que mis costos del periodo son tanto, si es cierto que mis gastos de nómina suman tanto, entonces ya usted está imaginando ahí y tomando nota cómo va a ser esa comprobación, o usted ya tiene establecidos por su política como revisor, contralor o contador cómo hacer estos procesos de comprobación dentro de las organizaciones. Hay otro verbo muy importante, que tiene un mundo así grande, que es reconocer. Reconocer que dentro de toda esa información contable, dentro de todos esos saldos contables, con miras al mundo fiscal, usted debe reconocer esos tratamientos fiscales diferentes a los contables. Entonces usted debe reconocer en qué marco técnico normativo está, qué le aplica, qué no le aplica, y se tiene que ir por allá a mirar la realización de los ingresos que está establecida en el artículo 28 del estatuto. Y entonces usted tiene que decir, tengo que depurar estos métodos de participación, tengo que depurar estos valores razonables, tengo que mirar cómo están esas provisiones, esos deterioros que tengo, si tengo ingresos diferidos, si tengo unos ingresos por contraprestación variable, cuáles son los momentos de reconocer una venta en inmuebles y cuál es el momento de reconocer un dividendo en forma fiscal. Entonces usted tiene que ir a reconocer cada uno de esos tratamientos especiales fiscales frente a los marcos técnicos contables. Es decir, se tiene que volver un ducho en cada una de sus organizaciones para identificar qué normas especiales tiene aplicadas y en qué cuentas está. También, en ese sentido de reconocer, nos tenemos que ir como obligados a llevar contabilidad, porque este es el memorando para las personas jurídicas, a mirar la realización de costos y deducciones que está establecida normativamente en los artículos 59 y 105 del Estatuto Tributario. Y entonces yo tengo que mirar cuáles transacciones tengo por allá con intereses implícitos, otra vez las mediciones a valor razonable, las provisiones, unos deterioros de activos que tenga que ver registrado, los valores netos de realización,
unos costos por inventarios que yo tenga, unas capitalizaciones. Usted tiene que ir a identificar dentro de ese reconocer, tener el punto rojo y saber, eso me va a permitir hacer una conciliación. Y entonces usted ya está pensando en el mundo de su provisión de renta y está pensando en el mundo de los anexos de su declaración de renta, con estas dos palabritas. Estas dos palabritas desarrollan mucho tiempo dentro de las organizaciones. Ejecutarlas, así como se las estoy planteando, implican un programa de acción fuerte con todo el equipo de trabajo, o si usted ya los tiene bien estandarizados, los puede identificar claramente qué reconoce y qué debe realizar en el mundo de la comprobación. Usted debe realizar muchas conciliaciones, pero yo aquí le quiero llamar la atención con las mínimas conciliaciones que deberíamos estar realizando nosotros ya dentro de nuestra información. Y es cuáles mínimas conciliaciones. Usted se va y debe conciliar esos ingresos que va a tener en renta frente a los ingresos de las declaraciones de IVA y frente a cómo tienen los ingresos en la parte contable. ¿Por qué? Porque es que de una adecuada determinación de los ingresos fiscales se derivan muchos cumplimientos de obligaciones formales. Por ejemplo, los periodos de IVA. Por ejemplo, la obligación de reportar información exógena. De unos adecuados ingresos contables se deriva la obligación de saber si yo tengo o no tengo revisor fiscal para mi próximo periodo. Entonces, usted hoy debe hacer esa depuración. ¿Por qué? Porque mañana la DIAN, si usted no lo hace, la DIAN sí lo hace por usted. Y llega y nos escribe, vea, consultando con usted me doy cuenta que sus ingresos en IVA difieren de los ingresos en renta. Eso tiene solución, uno le explica a la DIAN, si venga, no, es que aquí en IVA yo tomé los contables, pero en mi declaración de renta me voy a la realización de los ingresos, artículo 27, 28 del Estatuto Tributario, bueno, son estos, aquí están y hago las diferencias. Pero uno no quisiera que la DIAN le esté escribiendo, porque la DIAN también está escribiendo, le dijo, vea, señores, Sociedad Pedrito Pérez As, yo miro sus ingresos fiscales y encuentro que su periodo de IVA debió haber sido bimestral y usted me declaró cuatrimestral. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces es una forma de prevenir acciones del Estado que nos pueda implicar una generación de sanciones. También, ¿qué es importante? ¿Cuál conciliación debería hacer uno antes de cerrar el año? Y muy claro, la de las retenciones en la fuente. Porque usted tiene que saber si esas retenciones que realmente efectué en los pagos, porque los tengo por causación, en los registros contables, yo sí las declaré a la DIAN. Y si una vez declaradas, yo sí las pagué. Entonces me voy a revisar mis declaraciones de retención mes a mes a ver cuándo fueron las fechas en las cuales yo pagué. Porque es que si no pagué, estoy frente a una sanción del Estado porque me estoy quedando con recursos del Estado, porque la retención es el impuesto del otro. Entonces me estoy quedando con el impuesto que debe recaudar el Estado. Y si yo no pagué en forma adecuada, puede que hubiera declarado, que yo no me quedé con eso, pero no pagué en forma adecuada, estoy inmerso en un problema que se llama ineficacia de esas declaraciones de retención. Que la DIAN anda buscando ineficacias de declaraciones de retención, porque uno dice, ah, ya pasó y la DIAN no dijo nada, pero en materia de retención, en términos fiscales, por tema fiscal, nos pueden buscar 12 años. Y la DIAN también anda buscando, pues, si usted cayó dentro de la ineficacia, que me presente hoy con sanciones full al 100%, que implica más recursos para el Estado. Entonces es un tema muy importante a verificar antes de terminar el año. Otro tema importante y que tiene que ver en ese memorando, está detallado qué se debe hacer y las normas que le aplican. Es que usted no puede cerrar su contabilidad, puede que después haga esta conciliación, después haga esto, diga, no, cuando vayas a pedir los certificados de retención me da tiempo de chequear, corrijo la última declaración, miro y estoy pendiente de qué sanción tengo como agente retenedor. Pero esto es muy importante antes de que usted realice el último pago de seguridad social en el año. Y esto debería ser una base de control, si es posible dentro de las organizaciones, cada semestre, cada 3 meses, de yo estar verificando mis elementos de nómina, cómo están soportados su deducibilidad frente a la base adecuada de liquidación de aportes. Si yo estoy aportando con todos los elementos que integran esos aportes.
Y si yo frente a unos pagos que no hacen parte de la base de los aportes, tengo el control que me exigen las normas, que es el 40% de los pagos que no constituyen base si están dentro de ese límite. Entonces yo lo tengo que tener claro, porque eso tiene una consecuencia. No solo quedo debiendo los aportes y me persigue la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, que a ella sí le gusta preguntarme todos los datos, sino que también puedo tener rechazo en un rubro muy importante dentro de una estructura económica de una organización, que son los costos de nómina o gastos de nómina. Esas son las conciliaciones que yo les sugiero que debería hacer antes de realizar un cierre de su periodo gradual y de su información contable. También, que es bueno, usted puede tener muchos cálculos a realizar dentro de su cierre, pero hay dos que son muy importantes no pasar de alto, y es que usted debe determinar o calcular si usted está obligado a hacer un cálculo de intereses presuntivos. Usted debe realizar ese cálculo, ir a chequear esas cuentas como organización donde tiene involucrado los préstamos en efectivo a socios accionistas y determinar si usted le está generando un interés, si usted les está cobrando un interés a esos socios, si usted, pues, si el socio le está cobrando un interés, o usted está haciendo lo que debe hacer con esos intereses presuntivos, o si no, usted ya tiene que determinar que ese préstamo tiene una implicación tributaria y es que es generar para la empresa el interés presuntivo. También que tenemos que tener la subcapitalización, tenemos que chequear si de pronto este año la situación económica obligó a que muchas personas naturales vinculadas con las organizaciones les inyectaran el capital necesario para que la organización estuviera sostenida mientras llegaban las ayudas del gobierno o mientras pasan los efectos económicos de esta situación. Entonces usted tiene que ir a controlar esa subcapitalización como lo establece el artículo 118-1 del Estatuto Tributario. También, ¿qué le estoy diciendo yo? Vean, usted ya había hecho mención, usted va a cerrar el año. Mínimo, usted tiene que reconocer dentro de su contabilidad una provisión impuesto de renta y también para usted saber cómo va a ser esa renta en el futuro, cómo le va a implicar si va a haber un movimiento de caja, si usted tiene que pagar o si está frente a una operación que le va a generar saldos a favores. Muchas organizaciones hoy con esto de la pandemia quedaron por debajo de sus niveles, de productividad. Entonces, para determinar qué me queda acá, si yo voy a generar una pérdida, ya tengo que estar mirando realmente esa pérdida si me va a quedar bien soportada. Entonces, yo la estoy invitando a que usted estime dentro de su cierre o antes del cierre una adecuada provisión de renta. Y también haga una estimación de algo muy importante, la declaración de impuestos de industria y comercio. Debemos tener bien estipulados estos rubros dentro de nuestra compañía, porque si usted tiene casi que un borrador de declaración de impuesto de industria y comercio, también le está atinando a qué cifras se puede tomar o no como deducibles dentro de esa declaración o qué tratamientos especiales pueda tener. Y aquí con la provisión de renta le permite hacer un barrido de muchas partidas que a veces se pasan de largo dentro de nuestros registros contables. Como parte final, dentro de todo este análisis, usted debería realizar o estar pendiente de ajustar unas partidas dentro de la contabilidad por diferencia en cambio, y ya mirar las implicaciones que eso tiene fiscalmente. Realizar una causación de los intereses correspondientes a inversiones de renta fija si los tiene, mirar qué normas le va a aplicar usted reajustes fiscales, a cuáles de esas partidas le va a aplicar usted reajustes fiscales. También tiene que realizar un proceso que va a llevar a hacer un conteo o establecer qué diferencia hay entre el inventario físico y contable. Hoy tendremos que estipular unas formas de realizar los inventarios de una forma tal que nos permitan verificar todo ese inventario que quedó dentro de la compañía y realizar los registros contables, qué pérdidas tuvimos y todas las situaciones. También, ¿qué es importante tener en cuenta? Revisar todas esas partidas que tenemos en nuestra contabilidad relacionadas con provisiones, que
tener en cuenta que fiscalmente existen unas provisiones permitidas o que la administración de impuestos nos admite, que es las provisiones que hacemos para la prestación de sociales, pensiones de jubilación y las que están relacionadas con la cartera, que hoy llamamos deterioro de cartera. Entonces usted contablemente tiene que ir a mirar qué provisiones tienen efectos fiscales y cuáles no, porque dentro de las organizaciones también se acostumbra a hacer una provisión con unos gastos. Entonces tenemos que mirar cómo estamos frente a ese monto. Es decir, estos son unos puntos pequeños que los cuales usted tiene que tener claridad para hacer, pero que varían dependiendo del tipo de la organización y que usted puede tener muy claro ya hoy porque ha conocido su estructura económica. Muy importante hoy dentro de todo este tema de reconocimiento y dentro de esta evaluación que les estamos invitando a hacer de este memorando, y es los anexos de la declaración de renta del año anterior. ¿Por qué? Porque en esos anexos, si yo soy el mismo que estoy revisando la declaración durante varios periodos, ya puede que no sea sorpresa conocer esos anexos y saber qué partidas les tengo que atinar. Pero si yo soy nuevo dentro de una compañía, estos anexos me dan un rumbo a cómo han sido los tratamientos diferentes dentro de la declaración. Y también hoy me permiten tomar posiciones frente a unas decisiones que estuvieron involucradas en la declaración de renta del 2019. Es decir, por ejemplo, con un tratamiento especial del impuesto de industria y comercio, que yo cuando hice la declaración de renta del 2019 dije, posiblemente me voy por este otro mundo. Pero hoy, con mi situación económica, el mundo de tomar como un descuento tributario quizás se quede sin validez. Entonces yo tengo que mirar ese anexo especial de ese impuesto de industria y comercio, a ver si me da la posibilidad de devolverme a la operación allá en ese 2019. También dentro de esos anexos puedo tener claro qué situaciones están pendientes dentro de la organización respecto a si tiene créditos fiscales, que esos créditos tienen un manejo tributario especial y también dentro del mundo, cuando nos toque presentar nuestra conciliación fiscal, tienen un manejo especial. Entonces tengo que ir a chequear esas pérdidas que tengo posiblemente para tomarme, o si hoy ya estoy engrosando porque este año no fue un año favorable, estoy engrosando las líneas para incrementar esas pérdidas y llevar un control efectivo y saber hasta qué momento los tengo para tomármelos. Este es el mundo del memorando. Ustedes pueden adicionar la cantidad de situaciones que tengan ahí. Simplemente nos atrevimos a dejarles un documento en el cual consideramos que hay unos puntos mínimos que ustedes deberían chequear cada uno frente a sus organizaciones y frente a la realidad, pero cada uno sabe cuál es su realidad hoy frente a ese cierre contable y tributario. En este punto de hora hemos desarrollado este tema que me tocaba, que yo soy responsable y soy responsable por aquí de varias preguntas con el tema de facturación para que lo miremos más adelante. Considero que podemos salir al descanso y retomamos, no sé mis compañeros que me dicen a qué hora retomamos hoy Hildebrando, si a las 9:20 o 9:30. Excelente charla, Ángela. Felicitaciones. Gracias. Aquí ustedes me retan a cambiar de posición frente al documento de soporte de costos y deducciones. Aquí estamos. Todo quedó maravilloso. Entonces, muy contento. Lo haces con esas ganas y con esa cosa de exposición. Hoy sí, exacto. Excelente exposición, gracias. No, gracias a ustedes que nos motivan. No crean, nosotros todos nos preparamos